buenas noches, Héctor Aguilar Camín. Leo, buenas noches. Jorge Castañeda. Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a usted. La Cámara de Diputados está analizando la iniciativa para elevar a rango constitucional los programas sociales como el derecho a la salud, la pensión para los adultos mayores y niños con discapacidad, becas para estudiantes de escasos recursos en todos los niveles educativos, etcétera. La pregunta es si es o no una buena idea que estos apoyos sean parte de la ley fundamental, de la Carta Magna, elevarlos hasta la Constitución, Héctor. Bueno, como siempre con estas cosas, ¿no? Es decir, naturalmente que está muy bien que se consagren todos los derechos posibles, imaginables. Es una especialidad mexicana consagrar todos los derechos imaginables a la alimentación, a la salud. Ahora, el problema es cumplir. El problema no es llevarlo a la Constitución, el problema es cumplir. Y eso significa que cuesta dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo, además que nos digan, al mismo tiempo de que están llevando esto a la Constitución, que nos digan de dónde va a salir el dinero. A menos que sigan en la idea de que el presupuesto se multiplica por sí mismo como los peces, como los peces y los panes. Bueno, quién sabe. Del Evangelio, es decir, sí. ¿De dónde va a salir el dinero? Eso es todo. Eso es todo. Sí. Derecho a la salud no existe. Lo que existe es un derecho de acceso a la salud. Nadie puede garantizarle la salud a nadie. No más falta que garanticen la felicidad. El derecho a la vivienda está garantizado. En la Constitución de México. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Porque si no hay dinero, lo único que hay es demagogia y a la larga la construcción de una desconfianza todavía mayor de la gente sobre sus leyes y sobre sus instituciones. Ya lo hemos platicado aquí en estos 10 años, Javier, el tema de una constitución aspiracional más que real, ¿no? Sí. Yo no tengo ningún problema con elementos aspiracionales en la Constitución. Es más, yo no creo que sea posible escribir una Constitución para una democracia sin elementos aspiracionales. Sí. Todas las constituciones las tienen esos elementos, la mexicana, la americana, la inglesa, no escrita, la francesa, todas. Cuando en Estados Unidos se escriben que todos los hombres son libres y el voto, etcétera, en 1976 quedaba claro que era aspiracional y se tardaron más de 150 años en lograr esa aspiración. Entonces yo no tengo problemas respecto a que existan ciertos elementos. No puede ser una constitución meramente aspiracional, pero que existan ciertos elementos aspiracionales. Tampoco necesito que me hagan un presupuesto para cada constitución. Me queda claro que hay límites presupuestales. Cuando en 1917 en México se establece el derecho a la educación primaria, pues tal vez en 1917 no había los recursos necesarios para garantizar de un día para otro la educación primaria para todos los niños mexicanos, pero yo creo que la aspiración por un lado y como proyecto para lograr adquirir esos recursos para poder ofrecer esa educación primaria era correcta. Con lo que no estoy de acuerdo es con poner programas sociales. O sea, si la pregunta es si debe de haber programas sociales... Eso es lo que quiere el presidente, sus programas sociales. Ahí ya no me gusta tanto. Es decir, no tengo problemas con los qués, tengo problemas que esté en la Constitución el cómo, porque creo que las constituciones deben de durar un cierto tiempo y el cómo puede ir variando, cómo logras educación de calidad, cómo logras acceso a la salud, cómo puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, no me encanta, si bien creo que las constituciones deben de ser un árbol vivo, prefiero un pequeño bonsái que un árbol tropical lleno de orquídeas exóticas, ¿no? Entonces creo que en México... O uno seco. Hemos acabado con... Bueno, ahorita podemos discutir de lo del seco, pero creo que en todo caso, si bien creo, insisto, en un árbol vivo, sí creo que tenemos un árbol demasiado frondoso. Jorge. Mira, la parte aspiracional a mí nunca me ha gustado. O sea, es algo que no me gusta de la Constitución del 17, no me gusta de la Constitución brasileña del 85, que quizás de las constituciones recientes en países grandes es la más aspiracional. Más que la venezolana, ¿no? Yo diría la bolivariana. Bueno, por eso,
O de países serios. Dije países grandes. Exacto. Chávez es Chávez. Sí. Pero la brasileña de 85 sí es un grado de detalle de jubilaciones, educación, salud, derecho a la salud, o sea, entre una cantidad de cosas que, bueno, fueron generando una carga para el Estado brasileño gigantesco, que un Estado que tiene una carga fiscal casi del doble que la mexicana, Sí. vive en un déficit perpetuo debido a todo eso. Sobre todo las pensiones, ¿no? Las pensiones principalmente, pero es de todo. Sí. La salud, por ejemplo. Sí. Ahí hay un National Health Service a la inglesa prácticamente. Bueno, pues no tienen médicos, tienen que mandar comprar a los cubanos, rentarlos, en fin. Tienen que... La discusión interesante ahorita también es la que va a venir en Chile. La nueva. La nueva constitución chilena, corren el riesgo, los chilenos están en eso, de irse por el camino de esta visión aspiracional para reducir la desigualdad. Como todo el mundo está de acuerdo, no sé si con razón o no, pero todos están de acuerdo, que las protestas en Chile fueron contra la desigualdad. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es combatirla. ¿Y qué mejor manera de combatirla que hacer una constitución contra la desigualdad? Sí. Que por definición va a ser aspiracional. Bueno, todo eso a mí no me gusta mucho por el mero hecho de ser tan aspiracional. Ahora, se supone, por ejemplo, en Brasil, por eso, por cierto, fue el impeachment de Dilma. En Brasil metieron también una disposición constitucional de que no puedes meter al gasto algo que no esté cubierto con un ingreso. Es un delito constitucional, Sí. susceptible de traer la destitución. Claro, por eso Bueno, la destituyeron. por lo menos eso lo podrían meter aquí, que si no hay lana, o si alguien quiere regalar dinero que no hay, pues que lo metan al bote o lo destituyan o le hagan algo feo, algo Pero ahí les va una le pregunta. digan algo como le gusta al presidente, digo, palabras que no se pueden decir aquí. No pero se que pueden, no pero se que él- pueden. bueno, él sí puede. Él sí puede. Nosotros no. Nosotros- Él es la autoridad, hay que Es cierto, respetarla. Hay que respetar la autoridad. Hay que ya dijo, respetarla. ya dijo, es cierto. El debido proceso, que aquí nos importa mucho, pues no hay recursos, la verdad, para pagar abogados, defensorías de oficio, buenos, de calidad. Entonces lo quitamos de la Constitución porque no hay dinero para pagar eso. O déjenme darles otro tema sobre el cual hay un consenso en la mesa. ¿Por qué no El metes derecho a fumar marihuana lo defendió la Suprema Corte por un derecho A la libertad. no, pero no a la libertad, Sí. al desarrollo de la personalidad. Sí. Pues eso es profundamente aspiracional. El Estado debe de proveer todo lo que las personas necesitan para un pleno desarrollo de su personalidad, pues nunca va a alcanzar nada. Obviamente una constitución meramente aspiracional o absurdamente aspiracional no tiene sentido, pero de que tiene que haber ciertos elementos o que hay un mismo derecho puede tener elementos aspiracionales. Tiene que haber ciertos lineamientos aspiracionales, históricos, que tienen que ver con el momento que se hace la Constitución. Eso es una cosa. Y otra cosa son compromisos específicos aspiracionales. Porque cuando llegas al tema de tener en la Constitución, estamos hablando de la Constitución, no estamos hablando de las leyes. Estos compromisos escritos, como en la brasileña, que hasta creo que le pusieron valor al salario mínimo, lo que sucede es que creas una confrontación brutal entre lo que es la ley, el espíritu de la Constitución, el espíritu con el que se gobierna o que constituye una comunidad, y las leyes específicas que en distintas condiciones van resolviendo distintos problemas. Entonces, perder de vista la generalidad que debe tener la Constitución y empezar a volverla ley, una especie de ley secundaria en cada detalle, me parece un grave error, incluso de técnica constitucional. Y creo que es uno de los grandes daños a la credibilidad de las leyes en México, tener una Constitución que te garantiza todo y un gobierno que es incapaz de cumplir ni siquiera una parte de lo que está garantizado en la Constitución. Bueno, Entonces, sí, claro. entonces, hay un tema aquí del facilismo político mexicano, de la demagogia profunda mexicana, de prometer cosas en las leyes que saben los gobiernos que no pueden cumplir, entre otras cosas, porque nunca ponen el otro lado de la fórmula en la balanza, que es ¿quién paga? ¿Quién paga? Pero aquí va esta ley. Muy bien, nada más díganos quién paga, porque si nadie paga, lo que estamos haciendo es engañando a la gente.
Yo creo que hay que decirlo también, esto es lo que quiere el presidente porque quiere dejar su gran legado, que son los programas sociales en la Constitución. Pero todos los presidentes hacen eso. El presidente Peña Nieto, como su legado, dejó todas las reformas estructurales dentro de la Constitución. Sí, que le ha servido. Recuerdo, Calderón igual. Calderón igual. Sí. Bueno, recuerdo el presidente de la Madrid dejó una cosa espantosa llamada planeación democrática, No, y la que política llevó exterior. la política exterior, idiotez claro, esa, totalmente, tienes de acuerdo. Otra palabra, la idiotez de los principios de política Pero exterior. yo recuerdo lo de Constitución. la planeación democrática. Hoy en día se tiene que cumplir y tienen que sacar un plan nacional de desarrollo, que no sirven para nada. ¿Ha servido algún plan nacional de desarrollo alguna vez? Claro que no. Ahora, eso cuesta recursos, hacer reuniones y esto y lo otro. Pero hay En fin. otro elemento también que un poco mencionaba Javier, es decir, lo que puede parecer sensato hoy, Sí, no sé, las claro. pensiones para Los adultos mayores o las becas, a lo mejor dentro de 5 o 10 años ya no es sensato, porque se encontró una manera distinta de garantizarle a los adultos mayores un ingreso mínimo, por ejemplo, la renta universal, o por ejemplo, un sistema nacional de pensiones, o lo que tú quieras. Lo mismo con las becas. Que por cierto, la renta universal está en la Constitución de la Ciudad de México y no hay. Y obviamente O no sea, hay. es una aspiración. Ni va a haber. Porque Yo ya dije que me voy a amparar. Si quieren ampararse bueno, conmigo. encantados, Sí, yo pero quiero no va a que me haber den mi porque pensión. nunca va a haber un jefe de gobierno de la Ciudad de México que vaya a presentar un impuesto especial a los habitantes de la capital. Pero yo me voy a ir a amparar ante la Suprema Corte, que es parte del tú problema. hazlo, pues sí, Cuando es un derecho, tienes la puedes capacidad de que te ampararte. proteja la. Pero sí, la son Corte. muy cambiantes los programas sociales, eso lo hemos aprendido mucho. El propio López Obrador, él decidió que prospera antes oportunidades, antes progresa, que 3 gobiernos seguidos de México, 4 en realidad, Sí, incluyendo a desde- Peña, 4, consideraban que sí funcionaba. López Obrador decidió que no servía, que no funcionaba y lo quitó. A lo mejor tiene razón. Pero no estaba en la Constitución. No estaba en la Constitución, pero a lo que voy es que incluso algo que parece ser objeto de consenso a lo largo de 20 años, pues llegó un presidente que no le pareció y en una de esas tiene razón. Pero ¿para qué lo metes a la Constitución si son tan cambiantes las opiniones, a veces muy bien fundamentadas al respecto? Pues no lo metes en la Constitución. Bueno, una consecuencia de eso que estás diciendo es lo que yo digo antes. Si puedes cambiar tantas veces la Constitución, al final el mensaje que estás dando es que no importa. No importa lo que dice ahí. Si alguien ha demostrado que no importa lo que dice ahí, es el presidente López Obrador. No importó en absoluto que dijera en la Constitución lo que decía sobre la reforma educativa, ni lo que decía sobre la reforma energética. Sí. De manera que si la Constitución la puedes cambiar como cualquier ley, pues lo que estás haciendo es abaratar la calidad de la Constitución. Es lo que hemos hecho. Y recordemos que una de las creencias fundamentales de la cultura política mexicana es no creer en la Constitución. Y al mismo tiempo tienes la demagogia de ya lo hiciste en la Constitución, de alguna manera lo volviste realidad, cumpliste una aspiración de la República. Y al siguiente sexenio no se puede hacer y no se hace y no hay manera, no hay a quien reclamarle. Entonces, No, sí hay. Deberías de poderle hay. reclamar a la Suprema Corte. no hay. La gente que lo no del tiene- debido proceso la gente sí que, se lo la puedes gente que no tiene sí se lo acceso a la puedes salud reclamar. que está garantizado por la Constitución no tiene cómo ir ante un juez a exigirle No, que sí. el INSABI no le da medicinas. No, ya hay Bueno, muchos casos. bueno. Aquí tuve el otro día, no te lo comento porque aquí tuve el otro día al papá, que es el líder de los padres de los hijos, de los niños con cáncer, y la única solución que han tenido es de jueces que han amparado a los niños Me parece, y misteriosamente aparecen los medicamentos. me parece. O sea, el judicial sí los ha protegido, en este caso. Me parece un momento histórico que Pues puedas exacto. exigir un derecho constitucional con un Sí. juez y que el juez te lo conceda y luego que te lo den, ¿eh? No, claro. Porque Sí, luego sí, falta sí. que te lo den. Sí, Entonces, sí. a mí me parece que estas cosas de las aspiraciones en las leyes, sobre todo en la Constitución, la verdad lo que hacen al final es abaratar la Constitución y abaratar la conciencia de los mexicanos sobre los lineamientos generales que rigen nuestra convivencia. Javier.
Sí, para mí es distinto el exceso en detalle, el poner cosas que deben de estar en las leyes secundarias, en la Constitución, pero eso es distinto a la parte aspiracional. Yo seguiré defendiendo porque creo que no es posible escribir una Constitución que no tenga elementos aspiracionales. Pero me queda claro que... Pero ¿por qué cómo distingues los programas sociales de los programas sociales de López Obrador? O sea, yo no pondría los programas esos sociales. No son aspiracionales. No, yo no pondría claro. aspiracionales o no. Sí. Vamos a suponer que uno diseña un programa social que es totalmente fácil de cumplir, hay los recursos, aún así no lo pondría en la Constitución. Es decir, porque no creo que sea su lugar, porque no creo que se trate de poner ese nivel de detalle. Yo creo que esas cosas van. Pero nuestra Constitución, esos detalles sí están. Te lo digo porque. Por eso. Te lo digo, Magaloni el otro día en este debate muy interesante, dijo: pues ese es el contexto de nuestra Constitución, de nuestra historia. Claro, y lo que estamos analizando es si la evolución que ha tenido nuestra Constitución en ese sentido ha sido buena o mala, productiva, no productiva, para bien o para mal. Claro, entonces, claro que reconozco la historia y la evolución histórica de nuestra Constitución, una cierta cultura alrededor de la Constitución. Yo creo que no, a mí no me queda del todo claro que es el desprecio de la Constitución lo que lleva a los cambios de la Constitución. Yo creo que parte de la preocupación de cambiar la Constitución tiene que ver con que si hay un cierto respeto, y ocurre desde el 19 Díaz, Porfirio Díaz hizo lo mismo, o sea, hay una idea de que pues más o menos hay que respetar un poquito la ley, que es preocupante, pero que hay algo de respeto respecto a la ley. En Estados Unidos no cambia nada, pero lo que cambia en Estados Unidos es la interpretación de la Constitución. Entonces la frase es la misma, pero... Caray, si esa misma frase que nunca ha cambiado ha sido interpretada una y otra vez de manera distinta, con consecuencias distintas. ¿No te parece que hay una duplicidad tremenda mexicana respecto a la ley? En esto que acabas de decir, que por una parte, si no está en la Constitución o en la ley, no es verdad. Pero por otra parte, en el fondo no importa que esté ahí, pero lo que importa es pues que le hayamos cumplido este deseo a la República, y luego ahí si se lo cumplimos, pues la verdad no hay quien nos llame a cuentas de haber cumplido o no. Entonces esa duplicidad es la que a mí me parece muy negativa. Y también hay una forma de engaño a la gente, porque es decirle a la gente, bueno, a ver, estás insistiendo en esto de que quieres la pensión para adultos mayores, mira, para que estés contento, ya no anden manifestándose y gritándole al presidente en Macuspana y no sé qué y no sé cuánto. Lo vamos a poner en la Constitución para que estén quietos, ya estén quietos, no fastidien. No, de cierta cosa, lo que sí se puede hacer, por ejemplo, los chilenos lo hicieron, y creo que los noruegos lo han hecho, es que tú puedes meter en la misma Constitución un recurso etiquetado para eso. Chile lo hizo con una parte de los ingresos del cobre, del cobre para las Fuerzas Armadas. Sí. Lo hizo Pinochet. O sea, no es la mejor idea, pero bueno, pues, si quieres hacer eso, lo puedes hacer si quieres. Y los noruegos creo que lo hacen para investigación y desarrollo. Una parte determinada del fondo petrolero, de los ingresos petroleros del Mar del Norte, van etiquetados para investigación y desarrollo. ¿Puedo dar otro ejemplo? El mexicano. Está la fórmula de el dinero que tienen que repartir de tus impuestos y mis impuestos a los partidos políticos. Bueno, por ejemplo, está ahí la fórmula. Está la fórmula. O sea, no en la Constitución, o sea, tienen asegurados en la Constitución. En la Constitución. A mí no me encanta ¿Tienes eso. toda la razón? Sí. Yo voy a mí no me gusta. Yo voy a seguir insistiendo que una Constitución, si lo que quieres es que refleje una realidad, la realidad del momento en que se escribe la Constitución, pues no te va a servir mucho. En 1917, insisto, cuando se escribe la Constitución de 1917, la realidad del país no iba a permitir nada. Fue una Constitución ambiciosa y aspiracional. Me vas a decir que a un cierto nivel, y claro, pero es un tema de detalles, no de aspiración. Yo sí creo que a mí lo que me molesta es el cómo. Que establezcan el derecho a acceso a la justicia, acceso a la salud, a la educación, etc. Como derechos. Y en 1917 muchas de esas promesas no es que se hayan cumplido plenamente, pero algo de esas promesas se han cumplido en cuanto a educación, en cuanto a salud, algo de eso se ha cumplido. No todo, no tanto como quisiéramos, no se cumplió tan rápido como hubiéramos querido, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no mejor cumplirlo? Porque tiene sentido en un gobierno que se respete a sí mismo mejorar las condiciones posibles en todos los órdenes de la sociedad que gobiernan.
¿Por qué tienes que ponerlo en la Constitución a sabiendas de que te vas a tardar pues como unas 8 generaciones en cumplir más o menos la tercera parte? Me parece que en el fondo todo eso tiene que ver con la ambigüedad profunda de la cultura política mexicana respecto de la ley. Sí. Hay que ponerlo ahí porque lo quiere la nación. Ahora, si no se lo cumplimos, bueno, pues un poco de paciencia. Siglo y medio, 2 siglos, 3 siglos y medio. Ahí vamos. Yo creo que eso es un mensaje básicamente de cinismo político y de irresponsabilidad legislativa. Ese es mi... Bueno, ya tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar ahora a analizar cómo se está recomponiendo el mundo laboral en la Cuarta Transformación. Regresamos.